Venga, pues estamos aquí en el barco, en el Westerly de Jorman, como os dije el otro día. Vamos a charlar un ratito con él. Él es un youtuber náutico, o sea, un youtuber, un navegante youtuber, ¿no? Y también, más que nada, enseñaros también el barco, porque es un barco, como dije el otro día, que no es un Tupperware, y es un Westerly, es un barco antiguo, de la misma edad que Regina más o menos, y o sea que no es una pachanga de barco, sino que es un barco bueno. Pues aquí tenemos a Jorman. Él sí que es famoso, no como yo. Bienvenido a bordo, ¿Qué Javier. pasa, Jorman? Vamos a... Permiso para subir a bordo. Bienvenido. Ahí. Ah, pues mirad, este es... ¿Qué eslora tiene este barco, Jorman? 35 pies, que son 10 metros y medio. Es un 35, es como el que tenía mi amigo Edu, el Moody. Y me recuerda porque más o menos la edad también es parecida. Pero ya veis qué cubierta más... Ostras, una cubierta súper limpia. Tiene manga. O sea, para el barco que es lo que a mí me parece curioso en estos barcos, de esloras contenidas, pero que por dentro parecen barcos, parecen barcos mucho más grandes. Vale, pues vamos a echar un vistazo. Ah, mira, tienes toda la maniobra. Sí, Claro. todo va redireccionado hacia la cubierta, hacia el coste. Veis, esto está muy bien. Toda la maniobra hacia la cubierta, cosa que nosotros ni de coña, no tenemos nada, salimos al palo para cualquier cosa. No tienes que hacer nada. Claro, está perfecto. Súper cómodo para ¿Veis? navegar. Todo Solitario, ¿sabes? O Ya. gente sin experiencia y tal. Todo está allá y todo está marcado en los clutch. Ah, sí, ¿cómo es? Los stoppers, sí, que llamamos nosotros, sí. Y, vale, ¿y esto que tienes aquí, este arco? Esto es un futuro Bimini, que ya lo voy a estar haciendo en este mes. Voy a Está poner ahí atrás. planificado. Ya está listo. Ah, estupendo. Para Estupendo. instalación. ¿Veis? Aquí tenemos... bueno, veo que tienes el tangón ahí enganchado en el Sí. palo, pero tienes aquí los arraigos en la cubierta también. Esto lo puse recientemente aquí porque este tangón me quitaba este espacio. Te ocupaba todo Sí, y entonces ahora lo estoy probando aquí. Y bueno, hasta ahora va muy bien. Ah, Se mejor. mueve, Mejor. queda súper bien. Mejor. Todavía está de prueba. Fenómeno. Vale, pues ya veis qué chulo. Mirad la antirrociones como es, que tiene... Esto es policarbonato. Ah, es policarbonato, pero ¿esto lo hiciste tú o estaba ya? Lo hice yo porque este barco estaba sin spray hood, sin nada. Ya. Porque lo usaban para regatas, así tipo los fines de semana y tal. Ajá. Entonces esto siempre tenía que estar libre. Ajá. Pero ahora como no estamos haciendo regatas ni nada. Claro, el spray hood, la capota antirrocellón es absolutamente imprescindible. Sí. Bueno, por lo menos para mí. Y luego, veis, este barco tiene un camarote en popa y claro, la bañera es distinta porque claro, tenemos aquí esta parte que levantada para entrar. Claro, nosotros la entrada la tenemos justo ahí, pero bueno, la bañera es amplia también, esa parte es muy grande. Mira, una cosa que le quiero hacer propaganda aquí en tu canal. Aunque no te estén patrocinando a ti, a mí sí. Foredeck, man. Foredeck. Que vendes de España. Foredeck. Foredeck, miren esto. Es esto de aquí. Esto es lo más cómodo del mundo mundial. Sí. Además está chulo. Porque Súper de limpiar, súper fácil de limpiar, no sé. Ya esto tiene ya un año y pico y sabes, todavía está como nuevo. Este le pusiste entonces tú aquí en la bañera. 2 años tiene. Toda la bañera le pusiste. Lo instalé yo mismo. Foredeck tiene un sistema que tú haces las plantillas, Ajá. se las mandas a ellos y ellos te mandan el material perfectamente cortado. Ah, vale. Sí, nosotros hicimos un video en YouTube para Foredeck para que ustedes aprendan cómo hacer las plantillas. Eso está en el canal de Foredeck de YouTube. Para que ustedes aprendan cómo hacer sus propias plantillas y lo genial, hagan donde quieran y que quede así perfecto. ¿Y cómo se pega esto? Eso viene autoadhesivo, es súper fácil. Eso es lo más interesante, que no necesitas de pagar a un técnico ni nada.
ellos también te dan un kit que trae un limpiador Ah. para el gel coat y tal, para que todo quede súper Ajá, bien. ajá. Y le, No, despegas, tiene- le despegas el autocolante y... Tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vemos el barco por dentro también? Un Vale, poquito, vale, venga. bienvenido. Vamos allá. Vale, con permiso. Pasamos. Hop. ¿Veis? Aquí el camarote de proa, pues como todos los barcos, pero... Ah, bueno, ¿esto qué tiene? ¿Un baño independiente, Jorman? O sea, es aquí un baño... Lo puedes abrir. Ah, vale. Fijaos, o sea, es un 35, tenerlo en cuenta, es un 35 y tiene aquí un baño en el camarote de proa, increíble. Con ducha también. Brutal, brutal. Y luego el salón, también amplio, porque tiene manga. ¿Qué manga tiene el barco? Tiene 3 metros 40. Sí, claro, para un 35 está de puta madre. Y a ver, Sí, es gordito. la cocina. Y aquí tenemos la mesa de cartas, que esto me gusta mucho porque nuestra mesa de cartas no tiene el respaldo. O sea, está el sillón y luego la conejera esa que ya habéis visto. Y bueno, aquí tiene la mesa de cartas y el camarote de popa. Camarote de popa. Mira, ve el baño que está allá. Ah, el camarote de popa y con otro baño. O sea, para ser un 35 pies está muy bien. Muy bien. Sí. Genial. Que está organizado, o sea, como que este layout me da la capacidad de tener huéspedes con total privacidad porque aquí se Claro, queda por lo claro, menos una pareja, claro. tiene su propio baño Claro. y nosotros allá, Yendi y yo, tenemos nuestro propio baño, Claro, y claro. nadie se interrumpe. Pues esto es lo que a nosotros nos falta, pero bueno, como nosotros no queremos huéspedes, nosotros pasamos. Entonces, pero bien, es interesante para si hay otra pareja que tenga su espacio. Sí. Entonces, muy bien. Vale, pues está muy chulo el barco. Entonces, ¿hace cuánto tiempo tenéis este barco? Lo tengo hace 6 años. Ya es tiempo, ¿eh? Sí, lo compramos en Irlanda, lo restauramos y bueno, todavía estamos en la restauración, ¿sabes? Yo pensé en un principio, lo voy a restaurar Ajá. para empezar el viaje, pero gastamos todo el dinero antes de terminar la restauración. En realidad pensamos que el barco estaba en mejor condición y que las cosas de los barcos no eran tan caras. Entonces el presupuesto se nos fue así en 6 meses. Se nos fue el presupuesto. Y entonces lo llevamos al agua y empezamos de una a navegar y tal, a aprender. Y ahí fue donde, o sea, como que dimos la idea de, bueno, vamos a empezar el viaje mientras restauramos. ¿Ves? Esto es un tema interesante porque normalmente mucha gente nos pregunta a veces de qué vivís, qué hacéis, tal. Y gente como... Es una pena que no esté Yendi, la chica de Jorman. Está trabajando. Está trabajando ahora, pero es esto. Ellos salieron a la aventura realmente. Empezaron a la aventura, ¿no? Entonces, Sí. no es que tengan aquí ya una vida resuelta, tengan propiedades o cualquier cosa o algún ingreso, ¿no? mensual de seguro, ¿eh? Pero ahí están. Llevan ya 6 años viviendo en el barco. Una cosa increíble. Porque el planteamiento de nosotros no es como tener un retiro de navegación, no, sino cambiar el estilo de vida. Ahí está. Entonces ya, ¿sabes? Nosotros igual tenemos, si vivimos en un apartamento, en una casa, rentados, lo que sea, igual tenemos que tener empleos, trabajar, no sé qué. ¿Por qué no hacer lo mismo pero vivir en el barco? Y entonces podemos cambiar de país, cambiar de ciudad, si no nos gusta aquí nos movemos para allá. Pero mientras seguimos trabajando, buscando empleos, buscamos empleos en todos los puertos, buscamos oportunidades de trabajo, negocios y tal. Y así, donde no nos va bien, sencillamente nos movemos al siguiente lugar. Claro, esto es muy interesante, pero claro, también entiendo que hay que ser bastante... Por ejemplo, yo ya los conozco, ¿no? Y son muy relaciones, o sea, son muy sociables, ¿no? Sí, Entonces sí. hay que ser para tener este tipo de vida hay que ser muy sociable y tener tener facilidad, ¿no? De relacionarse con la gente porque si no es... Algo que nos ha ayudado bastante es nuestro canal de YouTube. ¿Eh? Síganlo, Piratas a Deriva. Esto es. Por ahí encontramos muchísimas oportunidades y gente que nos ayuda mucho en los puertos donde llegamos. Ay. Por este canal también nos enteramos de información que de repente gente que cuando queríamos viajar a Portugal, bueno, mira, sí, llégate a este puerto, aquí tenemos tal, te puedo ayudar, ¿sabes? Canal de YouTube Claro, de verdad claro. nos retribuye eso. Y más que el canal de YouTube,
las redes sociales como Instagram. Para Vaya. nosotros es superimportante. Vale, ahí me has pillado porque yo no tengo ni Instagram ni nada, estoy anclado en el pasado, solo YouTube ya es suficiente, pero es verdad que las redes sociales ahora mismo son importantes y no te quedas... Nosotros hicimos en nuestro Instagram, también Piratas a Deriva, hicimos un catálogo de lo que nosotros sabemos hacer o que hemos hecho en el barco y tal, y entonces todo el que entre a nuestro Instagram más o menos sabe qué trabajamos, qué sabemos hacer y tal, y entonces ahí encontramos muchas oportunidades, mucho trabajo. Ese es mi currículum. Ahorita estamos enfocados en trabajar solo en la industria náutica, porque antes llegábamos a un puerto y que no, vamos a buscar trabajo en este restaurante, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, tal, pero ahora se nos prendió el bombillo de que, ¿por qué no buscar siempre en la industria náutica? Porque siempre vivimos en marina, siempre conocemos a los dueños de los barcos, siempre, entonces ahora es lo que más me dediqué, gusta, ¿no? ¿sabes? A un año y medio a hacer entrenamiento en empresas, haciendo que sí, fibra de vidrio, pintura, anti-fouling, tal. Y después ya que me sentía bien y practicando también en mi barco, entonces cuando me sentía bien haciendo cosas como que bueno, ya esto yo puedo cobrar por hacer este trabajo, empezamos ya de una a buscar trabajo en marina. Mira, yo te puedo hacer esto y te puedo hacer lo otro y tal. Esto es genial. Bueno, que trae. Sí, bueno, que ya, no sé si habéis visto unos vídeos anteriores del varadero, estos vídeos últimos que publicamos, pues está Jorman, incluso trabajando en mi barco, viajando, entonces claro, esto es interesante. Paga bien el jefe, ¿viste? Paga bien. Te quiero agradecer a los suscriptores de verdad de Piratas a Deriva, todos los que me siguen, que aunque no montemos muchos videos, tenemos una media de 70, 80 suscriptores nuevos al mes. Esto es importante. Y de verdad que no hay mucha gente que deserta. Y de verdad los amo porque se quedan ahí esperando y me escriben, mira, ya es hora de que montes un video y tal. Y bueno, cuando tengo tiempo lo monto, pero también tienen que entender claro, hay que vivir, que necesito dinero. Entonces, Javier hizo su canal como un álbum de recuerdos. Nosotros hicimos un canal para hacernos famosos. Sí, ricos y famosos. Ricos por YouTube. Sí me he dado cuenta que como que la población, el mercado náutico en español es muy reducido, muy reducido, sí, absolutamente, comparado con el inglés, porque ¿qué pasa? Que con el inglés no solamente te pueden ver personas de Estados Unidos o de Inglaterra, no, te pueden ver personas hasta de China que hablan inglés. Entonces es muy subjetivo, pero de español el nicho se cierra mucho a España, en mi caso, España, Argentina, México, Chile. Por lo menos, pero por lo menos tiene Sudamérica. Bueno, también es verdad, los canales nuestros iniciados en España sí que es verdad que tienen visualizaciones también en Sudamérica por la lengua nada más. Yo creo que a mí no me ven mucho de España porque como no tengo acento español y tal, y mi forma de hablar, pero para que tengan una idea, España es mi 7º país en las estadísticas. Sí. Sí, primero son los argentinos que... Sí. Argentinos. Un saludo desde aquí a todos. Argentinos están dando el palo en mi canal. Sí, los argentinos, joder. En Argentina hay una comunidad de navegantes, ¿oíste? Mucha. Yo también tengo gente de muchas, creo, de me escriben, y no solamente que ven, que son activos, que navegan, que me escriben, que me piden consejos. Sí. Quiero decir otra cosa por aquí, que yo tengo consultorías en línea. Entonces, como nosotros venimos en este proceso y lo venimos documentando, hay mucha gente que aprende y agarra como ejemplo. Eso es una de nuestras motivaciones para seguir el canal. Y ahora ofrecimos esta consultoría de que tú nos puedes llamar, ¿sabes? Online, en Skype o WhatsApp. Genial. Y por 1 hora, por 2 horas te podemos dar consejos, responder preguntas y también hacemos unos tipos de survey. Hay unas cuantas personas que han querido comprar barcos y no saben en realidad, están en la misma situación que nosotros, que no sabíamos qué ver, qué revisar y tal. Me llaman, cuadramos una cita y ahí yo les puedo decir, mira, ahora bájate a la Sentina,
levanta el piso, mira cómo está con agua, está sin agua, muestra, Interesante. prueba el agua, es dulce, es salada, bueno, ahora revisa las arcias y todo esto lo voy guiando en una videollamada que vale mucho la pena porque no cuesta mucho dinero, apenas cuesta. Ya veis que es un comercial increíble. Apenas cuesta Jorman. 50 euros y con esto te puede, ¿sabes? Te puedo acompañar y no te puedo garantizar que el barco está en el mejor estado posible, pero sí te puedo garantizar de que te voy a poner a revisar cosas que el dueño del barco claro. de repente no quiere que veas. Sí, lo típico que Ajá. no, vamos a pasarlo por alto, muy bien. Joder, y estaba pensando en... porque el otro día escuché en uno de vuestros vídeos una cosilla que os pasó muy divertida. Y sí que me gustaría, esto no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con el canal de YouTube, ¿no? Pero el tema aquel del fondeo aquel y el barco que se os vino encima, Sí. que bueno, que hasta llegasteis a abordarlo. Increíble, o sea, yo ahí estaba escuchando eso y primero me partía de risa, pero decías, ¿pero cómo es posible? O sea, la situación era realmente dramática, o sea, es algo increíble. Ahí ese video, nosotros grabamos unos clips y tal, pero no lo grabamos planificado, sino que yo lo grabé porque por cuestiones del seguro. Claro, efectivamente. Y eso también es muy, o sea, para mí tener las cámaras siempre cargadas y tal, para mí es súper importante porque si pasa cualquier cosa, por cosas del seguro o por, no sé, por simple seguridad o mostrar qué fue lo que pasó realmente, yo agarro la cámara y pongo a grabar. O sea, en realidad de ese incidente no tenéis un vídeo hecho así en Tenemos concreto. unos clips que, ¿sabes? Ahí en los videos lo puedes ver en la noche que yo salgo gritando y tal. Le salgo gritando a Jenny. No, cuéntanos un poquito. O sea, es que me hacía mucha gracia, pero en realidad no era para reírse, porque era una situación realmente crítica, ¿no? Pero sí. La verdad es que, a ver, cuéntanos un poco, por favor, cómo fue aquello. Eso era en Culatra, que es como una especie de lago. Es una maravilla, Culatra es una interno, maravilla. Que es uno de los mejores lugares de Algarve, de verdad. Que yo viví ahí por unos 8 meses y me encantó. Quisiera otra vez volver, pero... Yo sería, Culatra sería uno de los sitios en los que me quedaría casi... Yo diría, comida gratis, ¿sabes? Puedes pescar, pues la comunidad, todo. Es increíble. Muchos barcos y tal. ¿Y qué pasa allí? Bueno, eso fue una noche que había una mala previsión de que sopla ahí, de vez en viento y tal. Y eso es una zona que hay muchos barcos de charter. Porque es famoso, porque es muy, ¿sabes? Muy cómodo y tal. Hay muchos barcos de charter. Y era la temporada de verano donde vienen todos los barcos de charter. Se fondearon 2 yates al frente. 2 yates de esos grandotes tipo... Sí, tipo de gente con dinerillo. Con dinero, sí, que alquilan su barco y tal. Y entonces estos se fondearon un poco cerca. Pero a su vez es de este tipo de personas que van y rentan un barco para emborracharse, para tal y... algo que yo no estoy de acuerdo porque en el mar de verdad esto es muy serio. Sí, y de repente hay veces que personas que me conocen por el canal de YouTube y por Instagram y tal vienen a bordo porque ofrecemos también aquí experiencias de vivir a bordo por si quieres experimentar cómo es vivir en un barco antes de comprártelo. Nosotros te lo tenemos. Entonces, esto lo he visto en nuestro canal, sí. Entonces, bueno, esta persona, nada, yo me imagino que ellos ni sabían la previsión del tiempo, ellos no sabían nada, ellos estaban solamente disfrutando, bebiendo. Ni tenían ni idea de meteorología ni nada. En el barco, y entonces yo sí estaba preparado, siempre viendo la distancia con linternas y tal, porque ya venía soplando el viento, 40, 45 nudos y tal, y veo que el barco se viene acercando. Y yo digo, oye, ese barco ya viene muy cerca, yo creo que se está moviendo. ¿Esto qué era? Esto era ya por la noche. Noche, tipo medianoche pasada, la medianoche. O sea, era para irse a dormir. Sí. Entonces, pero yo alumbro, yo tengo una linterna fuerte que tiene flash y tal, y alumbro y le meto el flash a ver si alguien responde del barco y nada. Claro. Y veo que el barco se viene acercando y yo digo, no, ya, ¿sabes? Hay que hacer algo. Y agarro, nosotros tenemos una especie de trompeta. Y empiezo, a sonar la trompeta. Señales de niebla y todo. Nada.
Entonces, la siguiente ya viene ya a lo... Cuando el señor, estoy riéndome, pero es realmente dramático, ¿eh? El señor tenía que estar súper cocido, tenía que estar... No tienes idea. El tipo llega, ¿sabes? Yo sigo llamando, no sale nadie, vienen como ya cuando a los 20 metros que ya me va a pegar, ya yo estoy claro que el barco me va a pegar, me monto en el dinghy y digo, nada, voy a abordar y voy a hacer algo. Sí, ¿sabes? sí, a intentar hacer algo en el barco. ¿Qué más puedo hacer? O puedo tratar de arrastrarlo con mi dinghy, algo porque, así. Una cosa, ¿vosotros sabíais que había alguien dentro o no sabíais si No había sabíamos, nadie? ya Claro. teníamos mucho tiempo llamando, Claro, y lo nadie lógico. responde, y los de los barcos de los lados, todos estaban también despiertos Alerta, ¿no? y alertas y viendo y Qué alumbrando también, entonces yo digo nada. Lo lógico en esta situación absolutamente sería que no hubiese nadie en el barco, como es lógico, Claro, si no claro. ya hubieran... Ya nosotros dimos Claro, por hecho, ya que no hay había nadie en el barco. Sí, vale, Este vale. barco lo dejaron aquí. Nos montamos, me monto en el dinghy y voy, ¿sabes? Le digo a Yendi, larga más cadena para que te separes. Ajá, claro. Mientras yo abordo el barco y veo cómo resuelvo. Abordo el barco y toco la puerta, porque tiene una de estas puertas corredizas como Sí, de que es como una vidrio, de terraza de cristal. una casa, ¿no? Exacto. Toco, nada, no abre nadie. Bueno, Y yo digo, bueno, nada, este barco está solo. sí. Me voy a entrar y voy a prender la máquina, voy a hacer algo. Cuando abro la puerta y estoy dentro, sale una señora, Qué bárbaro. una señora inglesa, súper borracha, en ropa interior, gritando, Joder, qué barbaridad. que nos están robando, que nos están robando, que nos Dios, están robando. Dios. Y yo, ¿sabes? Me quedo así como que mierda. Ah. Y en esto sale el Qué fuerte. esposo, súper más borracho que ella, El dueño del barco. así El cayéndose, se cae, salió apurado, pero se cayó en el medio del salón, se cayó y ya no se pudo parar, estaba súper borracho. Joder, macho. Y entonces entre ahí Dios mismo, mío. Y la señora gritando mientras se va tanto. gritando, Qué ella fuerte. desesperada, el esposo tirado en el piso borracho, yo, ¿sabes? Tratando de prender la Qué máquina. locura, macho. Se montan dos personas Sí, más estoy que habían llorando en de el risa. fondeo, Sí. también en otros dinghies, dueños de otros barcos, y entonces entre los tres empezamos a maniobrar y a sacar el barco, ¿sabes? Qué locura. Mientras el señor se paraba y decía que no tocaran el barco, que no lo toquen, que o sea, fue una confusión, Qué bárbaro. pero al final hicimos que el señor se pusiera en el comando del barco. Ah, sí, no me digas. Ya al final, cuando recogimos el ancla y estábamos moviendo el barco, lo pusimos a él a comandar el barco. Y Aquí te quedas. él estaba como en shock, tratando de comandar el barco, Joder, macho. tratando de no pegarle a ningún barco, y nosotros sencillamente abordamos nuestros dinghy, nos bajamos y Ya, ¿sabes? ya. Ya. Ya la Acabó cosa la está en tus historia y- manos ya y se acabó. El señor se perdió. Qué barbaridad. Ya veis, o sea, es una historia realmente increíble, ¿eh? Es No, y alucinante. como esa que hemos tenido, imagínate, vivimos a bordo. Claro, ¿sabes? claro. Sí, a nosotros tenido- también nos han pasado muchas historias de fondeo complicadas y tal, pero esta historia es a la par que dramática es parece de risa, ¿sabes? Porque es que es tan absurdo. Es muy loco. Increíble. Yo no me considero un navegante. Yo me considero que, Pues- ¿sabes? Un dueño de un barco que vive en el barco. Entonces, mucha Bueno, gente en realidad, sí, jo, pues no, fíjate. nos Estos chicos juzgan. se han venido desde Irlanda, se vinieron con el barco, o sea que millas tienen a la espalda, un montón de millas. Sí, pero Y luego yo transportes que hacen de barcos y todo. yo veo como canales de YouTube de verdaderos navegantes que todos los videos son navegando y se Claro. van y cruzan el Atlántico, como por lo menos estos chicos de no sé si los conoces, de el viaje de Bohemia. Sí. Sí, cruzan el Pacífico y tal. Bueno, no sé si el año pasado, yo coincidí con ellos, estaban por Lanzarote bajando para cruzar. No sé si el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Pero sí. Pero bueno, cruzan el canal de Panamá y tal. Sí. Nosotros no podemos hacer esto en este momento porque necesitamos siempre buscar trabajo, dinero, tal. Y nuestra navegación es, ok, nos vamos a mudar de país. Hacemos una larga navegación, encontramos un buen fondeo, una buena marina,
nos quedamos ahí por un tiempo para hacer amigos, trabajo, tal, dinero, ahorro. Y ahí nos quedamos este problema de relativamente sin contenido. Y entonces ahí es donde viene la idea de nosotros hacer otro tipo de videos que es más de estilo de vida. ¿Cómo es el estilo de vida de un barco? ¿Sabes? Porque esto es lo que yo de verdad quiero mostrar. Porque otra cosa que iba a decir, es muy caro tener un barco. Esto es solamente para los millonarios como Javier. No. Pero... Y es curioso porque somos todos pobres, pero tenemos barco. Es curiosísimo. Unos somos más pobres que otros. Pero la cosa es que si quieres tener un barco solamente para hobby, men, es extremadamente muy costoso. Entonces, nosotros, ¿cómo hicimos posible este sueño? Fue vivir 100% a bordo, usarlo como una casa, rentabilizarlo de esa manera. ¿Sabes? Ya no pagamos, ya no pagamos renta, alquiler y tal, y ya podemos, ese dinero que tenemos presupuestado para el pago de un alquiler, lo pagamos en puertos que son mucho más baratos que un alquiler y nos queda algo para el estilo de vida. Y así es como podemos tener un barco, vivir en un barco. Está bien, está bien. Es otro plan, ya sabéis, conocéis a Marcos, a mi amigo Marcos, nosotros es otro plan. Nosotros también, los chicos son más jóvenes que nosotros ya somos mayores, entonces nosotros sí que hemos planificado un poquito para acabar haciendo esto. Pero ellos se han ido a la aventura. A mí me parece, la verdad... esa cosa de la planificación a mí me parece muy importante, porque si yo de verdad me hubiese planificado bien, no hubiese cometido tantos errores, no hubiese gastado tanto dinero, no hubiese, ¿sabes?, hecho tantas... Pero también es que si lo hubiese planificado y me conozco... Todavía estabas... No, y como yo me conozco, si lo hubiese planificado, mi nivel de planificación y el de Yendi, de verdad que no lo hubiésemos hecho. Porque es que no es rentable. Y es mucho riesgo. Y es incómodo. Y tal. Pero esto de no planificarlo, también le doy crédito porque he vivido un montón de experiencias y un estilo de vida increíble que de verdad no me arrepiento. Y nuestro planteamiento todos los días, así suene como un cliché o suene medio, ¿sabes?, como amarillista, nuestra propuesta es todos los días hacer que dure un día más. Entonces, hoy tengo que, ¿sabes?, hacer algo para que mañana poder seguir viviendo aquí. Y bueno, así vamos 6 años. Qué bueno, 6 años, joder, es que... 6 años, pero 6 años bien, ¿sabes? Que de verdad me ha gustado esta experiencia, no me arrepiento y lo quiero seguir extendiendo. Forever. No sé si forever, pero por lo menos lo más... O bueno, cuando llegues a un sitio así que te guste mucho, que digas, pues aquí me quedo, pum, que sea ya mayor. He llegado a muchos sitios que he dicho, aquí me quedo, pero después de esto es algo peligroso también. Porque te entra como una adicción a la aventura o algo así, y entonces te encuentras cuando ya estás estable. Y esto es algo que mi familia no entiende, que muchos de mis amigos no entienden. Ya cuando yo estoy estable en un sitio, que ya llevo, ponte, más de 8 meses viviendo ahí, ya tengo un trabajo fijo, un buen ingreso, ya tengo todos los contactos y tengo la situación dominada, quiero dejarlo todo y me da algo como un aburrimiento de ver siempre a las mismas personas, de hacer siempre lo mismo, y digo, a la mierda, vámonos. Y entonces dejamos todo. Esto ocurre, pero también ocurre lo contrario. O sea, el que te acomodas demasiado. Anda que no hemos conocido nosotros parejas que llegan al sitio, cualquier sitio, un sitio pues como este, y ahí se quedan porque ya no tienen ganas de salir, porque ya están establecidos y se acabó. Y ya salir de tu zona de confort ya cuesta. Sí, cuesta. O sea, las dos cosas. Pero es verdad, lo que tú dices, a mí también me pasa de aburrirte. O sea, de que estás ya en el mismo sitio. Igual cuando estuve en Lanzarote me tiré 1 año y medio en Lanzarote, lo mismo, acabé ya un poquito cansado y me pasó. Tengo así como unos amigos que están siempre viajando, gente que son navegantes de verdad, viajando. Eso, solo navegan y quedan muy poquito tiempo en un sitio. Solo navegan, exacto, y de repente, ¿sabes?, dejan el barco varado en un sitio, vuelven a sus hogares y tal, pero la otra temporada vienen y viajan. Y siempre me están mandando y enviando fotos y videos
de unos lugares increíbles. Sí, sí, hay sitios, efectivamente, como has dicho, San Blas, todo el mundo que me ha dicho San Blas. Bueno, yo eso es lo que me mantiene motivado y sigo muchos canales de YouTube. Gracias por compartir de verdad estas experiencias. Gracias a YouTube, que por eso fue que yo quise abrir mi canal de YouTube, porque gracias a YouTube yo adopté como que la idea de comprar y vivir en un barco. Porque no sé si alguien sigue un canal demasiado famoso, que para mí son los mejores del mundo mundial. ¿Cuál? SB Delos. Ah, sí, los del Delos, claro, sí. Entonces, cuando yo vi este canal, yo dije, no, yo quiero vivir así. Quiero vivir así. Y esto como que me dio otra idea. Y es que para yo ver para ver el canal de Delos, yo veía de esta manera. Yo le bajaba todo el volumen al volumen de YouTube, ¿sí? Y ponía una música. Ah. Y entonces era puro escuchar la música que yo quería y ver la imagen. Porque no entendía nada de inglés. Vale. No entendía nada. Vale. Después que yo aprendí inglés, vi otra vez todas las temporadas y ahí empecé a entender. Bueno. Y entonces dije como que, ¿y por qué no hay algo así en español? Otros parecidos a los del Delos son los de La Vagabund. Estos coincidí yo con ellos en Mallorca, en Pollensa, estaban allí. Ostras, con el catamarán. Con el catamarán ya. Yo los vi en Portimao, pero esto fue casualidad, porque yo sabía que estaban en Algarve y entonces empecé a andar de fondeo en fondeo para encontrarlos. Sí. Claro, porque es que te encuentras con ellos y eres viral, ¿sabes? Sí. Y entonces, justamente yo entrando a Portimao, y ellos están subiendo anclas y yéndose. De milagro, casi. Sí. Pero también ellos no paraban, esos son de los que... Pero es un catamarán increíble que parece una nave espacial. Ese es el Outrimer, pero ahora ya tienen un trimarán que se fabricaron en... Una locura. Eso yo sí lo veo una locura, pero bueno, ellos lo pueden hacer porque son magnates de YouTube. Nosotros estamos casi al nivel, no llegamos al nivel, pero casi de ellos. Sí, mañana me voy a comprar un trimarán. Trimarán, que yo creo que creo, no sé si me lo han comentado algo, que ese, por ejemplo, los de La Vagabund, el Outrimer Outrimer se lo cedió, no se lo regaló, pero se lo cedió. Sí. Joder, que es un barco de 1 millón de euros, o no sé. Es una super oportunidad. Una locura. O sea, ¿cómo tú ves la vida de famoso, de navegante famoso? Sí, navegante famoso. ¿Sabes? No, pues la verdad es que es curioso porque yo no sé si te comentaba el otro día que cuando vinimos de Grecia, estuvimos mucho tiempo con unos amigos en Grecia. Grecia es un paraíso para la navegación, excepto porque hay invierno. Es el clima mediterráneo y hay invierno. Pero bueno, cuando vinimos desde Grecia, que vine yo, vine con un amigo y luego hice mucho trayecto solo, pues todo lo que es el litoral español, la verdad es que me iban parando como si fuera, yo qué sé, como si fuera un actor de Hollywood en Valencia. O sea, iba andando por el puerto y la gente se acercaba, tú eres el de Regina. Y yo estaba... Pero si no tenía entonces, debía tener, yo qué sé, 1500 suscriptores. ¿Autógrafos diste? Oye, ¿alguna foto con alguien? Sí, incluso eso. O sea, dices, pero bueno, sí, no tienes ni siquiera suscriptores, pero en lo que es la península sí, pero luego ya... Cuando bajamos a Canarias ya nada, ya ahí no te conoce nadie. Aquí ya en Canarias cero, se acabó el famoseo, ¿sabes? Ya nada, mira, cero. Tú lo dices así, como que no te conoce nadie porque son 1500 personas y tal, pero si te pones a compararte con un súper famoso que tiene millones de suscriptores, obviamente en este mundo de las redes sociales y tal, que importan mucho los likes, los suscriptores, los seguidores y tal, se ve miniaturo tener menos de 100.000 suscriptores. Se ve miniaturo. Y nosotros que tenemos menos de 10.000, ¿qué hacen que no se suscriben? Eso, darle al like, por Dios, darle al like. Y suscríbanse. Yo por lo menos veo en mis estadísticas que el 70% de las personas que ven mis videos no se están suscribiendo. Qué vergüenza, por Dios. Joder. La verdad es que el suscribirse no importa. No cuesta nada. Voy a empezar a cobrar por la suscripción. Bueno, la cosa es que 1000 y pico, 2000, 3000 suscriptores se ve poquito.
Hace poquito, sí. Pero, men, son miles de personas que te están viendo. Uy, realmente Un más, porque esos son los que auditorio. están suscritos, como tú dices, pero hay muchísima más gente que no está Entonces suscrita. le doy Es curioso. mucha importancia, de verdad, y me siento súper, como que súper bien que la gente vea mi contenido. Porque Y que comenten, por cierto, también que comenten, que los comentarios son importantes. yo los leo todos. Todos, y y yo los también. respondo todos. Yo también, todos. Claro, porque ¿sabes? Estamos en un nivel que Entonces, ya, no te ya llegan, estamos. a mí no me llegan 200 comentarios diarios. No, me llegará, no sé, al mes me llegarán unos cuantos. Y entonces ya ahí, Sí. Ah, claro, cuando ¿sabes? sí, ya dentro de unos cuantos suscriptores, que ya os falta poco, ya lo de responder a todos los comentarios va a empezar a ser algo difícil. No, ahí voy a Algo pagar, complicado. ahí voy a pagar una persona dedicada Sí. que le voy a pagar 10.000 euros a la semana para que solamente Eso. responda a los comentarios. Esto es. Muy bueno. Oye, pues nada, darte las gracias por lo simpático que es este chaval y su chica igual, son súper majetes. Cuando hemos estado nosotros en el Varadero, ya se ve, nos han estado ayudando también, y darles las gracias por la entrevista, que, joder, son bastante famosos, son más famosos que yo, o sea que imaginaros. Sí, no, mira, somos extremadamente famosos. Y nada, ha sido... Aquí te voy a cobrar por esta entrevista. Esto luego fuera de cámara ya lo arreglamos. Y nada, oye, pues nada, muchas gracias por habernos recibido en tu barco, y ha sido un placer Claro que sí. esta charlita. Y ahora no se lo pierdan porque vamos a ir a grabar al barco de él. Y si quieren ver la continuación de este video, se tienen que ir a mi canal, porque la continuación de este video va Eso es, la parte 2. en Piratas a Deriva. Entonces, La parte 2. bien. La parte 2. Hasta luego. Ay, Qué bueno. un amigo brasilero, Sergio, te mando un saludo, que nos imprimió la idea en el cerebro, nos dio unos canales de YouTube claves, Bueno. ¿sabes? Ve este video, ve este video, ve este video. A ver si te gusta y A ver tal. si te gusta. Yo vi el primer video Ah. de SB Delos y ya no pude parar de verlo. Sí. Y ahí